diputado Ope Paquet. Gracias, señor presidente. Yo voy a votar a favor del proyecto de ley en general y voy a votar en contra de algunas de sus disposiciones por las razones que luego expondré. Voy a votar en general a favor de este proyecto, en sustancia porque comparto la declaración, digamos, de principio contenida en el artículo 1. Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad conforme a su propia identidad de género, con independencia de su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u otro. Este derecho incluye el de ser identificado de forma que se reconozca plenamente la identidad de género propia y la consonancia entre esta identidad y el nombre y el sexo señalado en los documentos identificatorios de la persona. Yo estoy de acuerdo con esto, creo que es un derecho, que hay que reconocerlo y que el Estado debe crear los instrumentos necesarios para que los que quieran ejercer este derecho puedan hacerlo en el marco del respeto de todos los demás, del respeto de la sociedad, de manera que les permita la vivencia plena de su personalidad, la expansión completa de ella, sin sufrir el acoso del prejuicio, de la intolerancia, del fanatismo o incluso, lamentablemente, del odio, como no deja de verse. Entonces, creo que esto es una expresión más, un corolario más del gran principio y el gran valor al que adherimos por encima de cualquier otro los liberales. Esta es una expresión del principio de libertad. Yo creo que la persona tiene derecho a elegir con qué género se identifica. Y no me interesa en definitiva, señor presidente, la cuestión de si el identificarse con un género distinto al sexo biológico es producto de alguna determinación genética o psicológica o biológica o de cualquier tipo. Asumo para razonar como hipótesis de trabajo que no lo es y que el propósito de identificarse o que la decisión de identificarse con un género que no corresponde al sexo biológico es fruto de el libre albedrío en su expresión más pura. Pues bien, yo creo que la gente tiene derecho a eso. Creo que tiene derecho a que en ejercicio de su libre albedrío elegir el género con que se va a identificar, aunque no esté de acuerdo con su sexo biológico. Creo que eso es la raíz está en la raíz del concepto de libertad. Mientras se respete el no dañar a otro, que en este caso no está en juego, debe respetarse el derecho a la libertad, que es, a mi juicio, la esencia de este tema. Y reconozco, sí, que puede no haber daño a otro, pero se pone en entredicho, según la perspectiva de algunos, lo que pueda considerarse el orden natural. El que nace varón se siente mujer, la que nace mujer se siente varón, se trastoca digamos, lo que podría llamarse el orden natural. Lo que pasa es que yo no creo en la existencia de un orden natural. A mi juicio el orden es humano, es social y es histórico y va cambiando con las épocas. En otras épocas el orden natural decía que había amos y esclavos. Hoy nos parece absurdo, pero antes era así. En otras épocas podía ser impensable la discordancia entre el sexo biológico y la identidad de género y considerarse pecaminoso, culpable o reprensible o hasta delictiva. Y hoy me parece que estamos todos, por unas vías o por otras, llegando a la conclusión de que no es así, de que no debe ser así. Me interesa señalar que este concepto, esta valoración de la libertad y esta consideración de este principio que consagra el artículo 1 de la ley como una expresión más del principio de libertad, esto no lo obtengo yo, no lo extraigo yo de una tradición socialista ni de una tradición cristiana a la que notoriamente no pertenezco, a ninguna de las dos. A mi juicio esto viene de la gloriosa Revolución Francesa de 1789, la Revolución Liberal. Esto es libertad, igualdad y fraternidad. Estamos desarrollando esos principios inmortales proclamados de una vez para siempre en 1789. Yo lo siento así y digo, con todo respeto, que en materia de libertad sexual es poco lo que se le debe tanto a la tradición socialista como a las distintas religiones que en el mundo existen. Por distintos motivos, de distintas maneras, la experiencia histórica así lo revela.
A mí me llamaba la atención que hace un tiempo, hace algunas horas, se presentara este proyecto como un embate frontal contra el capitalismo o el patriarcado capitalista o algo así, porque digo, la reivindicación de la libertad sexual y de la diversidad sexual no tuvo lugar en el socialismo. ¿No? La experiencia del socialismo real notoriamente no fue esa. Si queremos buscar respeto por la diversidad sexual, no vayamos a buscarlo, por favor, en la historia de la Unión Soviética, ni del campo socialista, ni de Cuba. Esto viene de otro lado, viene básicamente o principalmente de los Estados Unidos de América. Me viene a la memoria un viejo libro, de Jean-François Revel, que se titulaba Ni Marx ni Jesús. La gran floración liberal de la década del 60, donde apareció la emancipación femenina, la píldora anticonceptiva, los derechos de las minorías por los homosexuales, por todas esas manifestaciones que se apartaban del canon ortodoxo en materia de sexualidad. Todo eso es básicamente Estados Unidos y por extensión las democracias occidentales y capitalistas, porque si fuera por el socialismo real seguíamos todavía esperando mínimos resquicios de libertad. En función de estos principios, pues, señor presidente, vamos a acompañar este proyecto, que es un proyecto de ley y que queremos que se sancione como ley porque le asignamos valor a la ley como expresión de voluntad de la sociedad democrática, la ley como expresión de la voluntad soberana de la nación que establece los criterios, los valores y las reglas de la sociedad. La ley, a su vez, considerada ahora en sentido estricto, dictada en el marco de la Constitución. Yo creo en la Constitución, no como formalismo vacío que impone obstáculos o trabas, como mandato vital que nos conduce a todos a vivir en paz, respetándonos mutuamente y en ejercicio pleno de nuestros derechos. Y me alarmo, francamente, cuando veo que a veces se invoca el propósito de hacer justicia aún fuera de la ley o al margen de la ley o en contra de la Constitución, porque la historia, y particularmente la historia reciente, debiera enseñarnos que cuando recorremos el camino de buscar la justicia aún fuera de la Constitución y aún fuera de la ley, las consecuencias son muy malas para todos. Acá estamos buscando una obra de reparación y de justicia a través de la ley como corresponde, en un Estado democrático y republicano. Y yo voto esto con convicción, con confianza y con alegría, porque me parece que esta es la manera de hacer justicia en democracia, a través de la ley votada por las mayorías en el Parlamento, como corresponde. Y de esta manera, los colectivos cuyos derechos se reconocen entran por la puerta grande, por la puerta de la ley que reconocen todos, que respetamos todos, como expresión de una conquista obtenida en el marco de la Constitución que nos rige a todos. Yo creo que eso es muy bueno, eso hay que celebrarlo y no hay que lamentar las rigideces de la Constitución, que son la base que nos garantiza a todos y que realza lo que se obtiene a través de la razón y el convencimiento en el ejercicio de los derechos de todos en un ámbito como este. Por estas razones voy a votar a favor de este proyecto, señor presidente, voy a votar a favor de la mayoría de sus disposiciones. No voy a acompañar otras, por las razones que sintéticamente procuraré expresar.